Bueno, en el día de la fecha tenemos la posibilidad de contar con un abogado de San Juan, que ha vivido un tiempo, estudiado en esta provincia. Él es Ezequiel Eiben, quien nos va a estar comunicando, nos va a estar comentando sobre los sucesos mundiales que están sucediendo hoy en Medio Oriente. Así que, Ezequiel, te doy los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto estar acá charlando con ustedes y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Ezequiel, un poco para entender el complejo conflicto que hay en Medio Oriente, si nos puede hacer una introducción de qué es lo que está pasando, ya que la gente quizás no entiende mucho, sabe o mira estos conflictos como una idea de un conflicto constante, de nunca cesar. Así que me gustaría que nos comente qué es lo que está sucediendo, qué se está jugando, quiénes se están enfrentando en este conflicto. Bueno, tenemos aquí una visión que tenemos que ir a lo concreto y específico que está pasando en este momento y después, por supuesto, una visión que tiene que ver no con la foto, sino con la película, que eso, por supuesto, nos va a dar todo el andamiaje que necesitamos para entender el tema en profundidad. En lo concreto, estamos viviendo otro de los episodios en donde una agrupación terrorista de corte islamista, que es Hamas, está agrediendo a través del lanzamiento de misiles contra población civil a una república democrática que es el Estado soberano de Israel, quien, como cualquier país del mundo que se quiera a sí mismo haría, está ejerciendo, por supuesto, su derecho a la autodefensa, repeliendo esos ataques y tratando de contraatacar, eliminando objetivos de la agrupación terrorista Hamas, que está situada y gobierna en la Franja de Gaza. Eso sería concretamente lo que ha sucedido ahora. Los números hablan del calibre de la agresión de Hamas, según fuentes oficiales, proveídas por las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército israelí. En los últimos 10 días han sido lanzados 4.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel. Por supuesto, ocasionando muchos daños materiales, ocasionando pérdida de vidas humanas en el lado israelí, sobre todo en las ciudades fronterizas con Gaza, y a su vez también provocando daños materiales y pérdida de vidas humanas del propio lado palestino, porque los cohetes que lanza Hamas no siempre cruzan la frontera y muchas veces caen en el propio suelo palestino. Eso, digamos, es lo concreto. ¿Cuál es la excusa que ha buscado Hamas para iniciar esta agresión? Bueno, son tres, y después voy a explicar por qué son excusas. La primera tiene que ver con un supuesto desalojo que lo quieren hacer pasar como una limpieza étnica del gobierno israelí hacia los árabes israelíes, hacia los árabes que viven en Israel. ¿Qué sucedió? Hay una sentencia judicial que ordena el desalojo de gente árabe que está ocupando unas viviendas y que esta vivienda se le restituya a sus legítimos propietarios, que son judíos, que tienen los títulos de propiedad. Entonces, como se produce este desalojo, bueno, Hamas aprovecha la situación para decir que nuevamente el gobierno israelí, ¿no?, le hace la vida imposible a los árabes en la región, que quiere quedarse con sus casas, que los quiere echar, que está haciendo limpieza étnica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es una locura. Imaginemos nosotros en Córdoba, que en la Facultad de Derecho te hacen estudiar en Derecho Procesal Civil mucho el desalojo por la cantidad de alquileres que hay. Imaginemos que se produce un desalojo y eso motiva a una banda de locos a empezar a lanzar misiles indiscriminadamente contra población civil. Imaginemos este tipo de reacciones en nuestros propios países de origen como para entender la magnitud de la locura de tomar esto como una razón y no como una mera excusa que utiliza una agrupación terrorista, ¿no?, para atacar.
El segundo motivo indicaría la represión de las fuerzas de seguridad israelí contra los árabes musulmanes que estaban rezando en la explanada de la mezquita, donde está la mezquita Al-Aqsa y la cúpula dorada, ¿no? Que siempre se suelen ver en las fotos también cuando se toma la fotografía del lado del muro de los lamentos israelí. Bueno, ¿qué pasó? Concretamente, los musulmanes que estaban rezando allí, muchos de ellos empiezan a lanzar objetos contundentes, esconden armas en las mezquitas, lanzan piedras, en ocasiones han lanzado piedras contra los judíos del otro lado, contra turistas que van pasando por la zona, contra las fuerzas de seguridad israelíes que patrullan alrededor para garantizar que todos los credos puedan rezar en paz y tranquilidad. Y por supuesto, después de arrojar eso, van y se esconden en la mezquita. Entonces, las fuerzas de seguridad los tienen que ir a buscar allí donde se esconden, ¿verdad? Bueno, dicen, están profanando los lugares santos islámicos, es una provocación, vamos a atacar. En primer lugar, hay que entender que hay una agresión de parte de quienes arrojan los objetos contundentes y pretenden herir o incluso matar a los israelíes. En segundo lugar, hay que entender que el que profana el lugar sagrado es el que lo utiliza como bastión de guerra, no aquel que se tiene que defender e ir a buscar al agresor allí donde se encuentra, simplemente para que corte de raíz la agresión. Y bueno, esas son las dos excusas que se han utilizado principalmente. Y la tercera excusa tendría que ver con una marcha que se celebra todos los años, donde judíos israelíes celebran la reunificación de Jerusalén, que anteriormente había quedado dividida tras la Guerra de la Independencia en 1948, y luego de la Guerra de los 6 días en 1967, el ejército israelí logra reunificar la ciudad, que posteriormente va a ser declarada como capital eterna e indivisible del pueblo judío. Bueno, han habido algunos choques entre algunos no ortodoxos, perdón, pero sí algunos extremistas judíos que también participan de la marcha con algunos pobladores árabes israelíes y ciertas provocaciones cruzadas, pero nuevamente entendamos saber cómo esto puede motivar el lanzamiento de 4.000 cohetes desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. ¿Qué queda para países como Argentina, que están acostumbrados, mal acostumbrados a lidiar con este tipo de choques? Cuando marcha un grupo reclamando que no haya cuarentena, cuando marcha otro grupo en favor del gobierno, cuando marchan los piqueteros, cuando marchan las organizaciones sociales. Imaginemos si con cada enfrentamiento de otra de estas marchas, en Argentina llueven 4.000 misiles en 10 días, la cantidad de daño que se provocaría. Esas son las tres excusas principales. ¿Por qué decimos que son excusas? Bueno, porque no hay razón alguna para que esto motive semejante conducta. ¿Cuál es la verdadera razón que se esconde en el fondo de todo? Es que Hamás es una organización terrorista cuyo objetivo expreso, explícito y declarado es aniquilar al Estado de Israel, hacer que desaparezca la entidad sionista, como ellos lo llaman, y en lo posible matar a todos los judíos. Ellos quieren cumplir con la consigna ya mencionada por el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad de borrar a Israel del mapa, y también quieren cumplir con una consigna manejada en el mundo árabe desde décadas atrás, que la nombraba también Gamal Abdel al-Nasser cuando era presidente de Egipto, de tirar a los judíos al mar. Entonces, esto se enmarca en una guerra de agresión contra Israel. Por supuesto, una guerra no convencional, porque no se trata de ejércitos regulares de dos estados soberanos que se están enfrentando, sino de una agrupación terrorista que está agrediendo a una república con características occidentales como es Israel. ¿Qué implica esto? Por supuesto, no se trata de una guerra convencional, entonces, no se trata tampoco de una mera agrupación guerrillera, en donde quizás una organización clandestina agrede a oficiales o a militares del otro lado, sino específicamente de un grupo terrorista, que lo que diferencia al terrorismo de lo demás es precisamente una agresión deliberada, persiguiendo motivos políticos contra la población civil, para lograr arrancarle concesiones a la otra parte, reconocimientos territoriales, reivindicaciones de derechos y un sinfín de excusas. Pero lo concreto es que se ataca, ¿no?, a la población civil,
Y en el caso de Hamas, por supuesto, no se van a identificar con un uniforme, se mezclan entre la población civil y otras tácticas que ya vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista. Bien. Quería, si me das un minutito más, entonces, dije la película y no la foto concreta. Bueno, la película es esto. Hay un conflicto, si se le quiere llamar conflicto, porque pareciera que en un conflicto hay dos partes con equivalencia moral y cada uno tiene una exigencia, cuando en realidad no es así. Hay una agresión unilateral de una parte hacia otra y la otra parte simplemente se defiende. Esto empieza desde décadas atrás, concretamente a partir de que las Naciones Unidas en 1947, a través de la resolución 181, reconoce que en la zona se tienen que crear dos estados, un estado judío, un estado árabe. Israel declara su independencia en 1948 y a las pocas horas 5 ejércitos árabes más efectivos de otros 2 países lanzan una guerra de agresión contra Israel, que se conoce en Israel como la Guerra de la Independencia, en la cual, por supuesto, Israel se sobrepone. Y bueno, a partir de ahí, luego se creará la Organización para la Liberación de Palestina, que está comandada por Yasser Arafat, realizará innumerables atentados terroristas en tierras israelíes, generará las 2 intifadas, que fueron levantamientos violentos de parte de palestinos y de árabes israelíes, y concretamente Hamas se crea en 1988 como un desprendimiento de la hermandad musulmana, un grupo islamista fanático, y a partir de ahí también empezará a operar contra Israel. Eso es a partir de la creación del Estado. Incluso antes de la creación del Estado ya habían agresiones árabes contra los asentamientos judíos que empezaban a poblar la tierra de Israel, movilizados por el movimiento sionista que proponía el regreso de los judíos a la patria histórica. Que además de decir, nunca se fueron la totalidad de los judíos, pero sí empezaron a inmigrar en masa a partir de finales del siglo XIX. Bien, Ezequiel, vos mencionabas lo de Hamas, lo que uno ve en las noticias que ha sucedido en estos últimos años es cómo han mejorado su política de misiles. Hoy prácticamente llegan a Jerusalén, a Tel Aviv, cuando antes, bueno, tenían como una política antimisiles el Estado de Israel y, bueno, ¿cómo es cómo se posiciona la comunidad internacional en este aspecto? Ya sabemos lo que se pronunció la ONU, pero ¿tiene aliados jamás en esta cruzada? Y te quería consultar cuál es tu visión, tu posición y tu opinión en cuanto a las declaraciones de nuestro país. Vimos prácticamente al presidente de la Nación de alguna manera solidarizándose con Hamas y con los grupos que vos mencionás que han atacado a Jerusalén. Bien, bueno, para entender las posiciones de las Naciones Unidas y de la Argentina y entender qué genera esto, vos bien has mencionado, bueno, cómo opera Hamas. Hay que ver cómo opera Hamas, cómo opera Israel y a partir de eso entender las posiciones que arroja la comunidad internacional y demás. Lo de Hamas es sencillo, son crímenes de guerra. Son terroristas que son criminales de guerra. ¿Por qué? Porque apuntan directamente contra civiles israelíes, porque colocan su armamento y cuarteles en zonas civiles en Gaza, lo cual está prohibido por las reglas del derecho internacional, y las reglas de la guerra del derecho internacional aplican a cualquier grupo terrorista que entre en un conflicto armado contra el ejército regular de un Estado soberano. No están exentos de las guerras. Entonces, por ley internacional son criminales de guerra. Hemos visto en innumerable cantidad de videos aportados tanto de fuentes oficiales por el ejército israelí como por fuentes privadas, en Memri TV, en Palestinian Watch, en Jihad Watch, en Internet, etc., cómo Hamas utiliza a los civiles palestinos como escudos humanos, como los terroristas de Hamas se esconden en los túneles y los civiles son puestos en las terrazas de los edificios para que le caigan los misiles, porque mientras más civiles muertos palestinos, más les sirve a Hamas para su guerra propagandística, ¿no? Para dar lástima, para presentar al pueblo palestino, a lo que se le dice pueblo palestino, que en realidad no existe, como la víctima en el conflicto, y para así lograr que la comunidad internacional se voltee en contra de Israel. ¿Cómo opera Israel?
Pues al contrario, en vez de utilizar la mente para agredir y para asesinar inocentes, se aplica el ejercicio de la mente y el progreso tecnológico humano para defender a su propia población. Así funciona el sistema Cúpula de Hierro, que lanza misiles que chocan en el aire a los misiles arrojados por Hamas y evita que estos caigan en territorio israelí. Por supuesto, no tiene 100% de efectividad todavía, pero sí logra evitar una gran cantidad de daño material y de daño humano. Y también hemos visto cómo funciona el ejército israelí, cómo opera el ejército israelí a la hora de contraatacar en Gaza. Llaman por teléfono a los civiles para que abandonen los edificios, arrojan panfletos comunicando la hora y el lugar donde se va a producir una acción militar para que los civiles evacúen la zona y no se produzcan bajas innecesarias, muertes innecesarias. Arrojan esas bombas en los techos que no explotan, simplemente hacen un ruido fuerte para indicarle a quienes estén habitando el edificio en ese momento que abandonen el lugar porque después sí va a venir el ataque militar concreto. Es decir, realizan acciones quirúrgicas y con mucha preocupación para evitar, o en su caso, reducir los daños humanos que se puedan provocar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos hechos, que son hechos concretos, que están documentados hasta el hartazgo, deberíamos pensar que una comunidad internacional cuerda y racional va a apoyar sin escrúpulos a Israel, y que dentro de esa comunidad internacional Argentina se va a posicionar en favor de la verdad, en favor del bien y en favor de la civilización, y no en favor de la barbarie, no en favor del salvajismo de una agrupación terrorista religiosa fanática. Bueno, no es así. La ONU, sabemos, tiene como deporte habitual condenar a Israel. Es el país abrumadoramente más condenado de la historia, tanto por la Asamblea General como por el Consejo de Seguridad. Sí sabemos que en muchas ocasiones la mayoría del bloque árabe, al ser tantos países, votan siempre a favor de los palestinos, tienen mayoría automática, no hay cómo contrarrestar eso en ciertas ocasiones. Sí sabemos de la hipocresía de que países como Venezuela, ¿no? Países como Arabia Saudita, dictaduras musulmanas, dictaduras, ¿no?, en nuestro continente, tengan palabra y tengan voz y voto en asuntos de derechos humanos, lo cual es una hipocresía tremenda. Pero bueno, ya sabemos que ese tipo de cosas pasan, entonces Israel siempre es el condenado. Lo cual lleva a pensar que la reflexión que hace el intelectual Julian Schwindlerman de que la ONU es el organismo internacional más inútil de la historia es completamente cierta. Y me preguntás entonces por la posición de Argentina. Bueno, la posición de Argentina es históricamente vergonzosa en relación al conflicto árabe-israelí, y concretamente la posición de este gobierno es particularmente vergonzosa, ¿no? Condenar a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza, cuando hemos explicado todo lo que hace Israel, ¿no?, para tratar de proteger civiles palestinos, pero ya llegando al punto de la ridiculez, porque muchas veces Israel, por altruismo, arriesga la vida de sus propios soldados con tal de defender la vida de los que están enfrente, lo cual, en mi opinión personal, no debería ser así. Ninguna vida israelí tiene que ser puesta en juego para defender las vidas de los que están en territorio enemigo. Pero bueno, Israel por altruismo lo hace. Aún así Argentina eso no lo reconoce y dice que usa desproporcionadamente la fuerza, lo cual también es una falacia desde el punto de vista de la ley internacional, porque vos, a la hora de medir la proporción o desproporción en el uso de la fuerza, te tenés que fijar también cuál es la potencia de daño del ataque del enemigo. Y en este caso estamos hablando de 4.000 misiles lanzados a zonas residenciales, pobladas, conglomerados de civiles,
Por lo tanto, el potencial dañino es inmenso si todo eso puede caer. Y uno se tiene que defender, y si me preguntas a mí, hasta evaporar la capacidad contundente del rival, hasta hacer cesar los ataques. Por lo tanto, no hay desproporción alguna por el lado israelí en el ataque. Y Argentina nuevamente lo plantea como si aquí estuviésemos hablando de fuerzas moralmente equivalentes, ¿no? De que rezamos por la paz, de que hay un conflicto en donde las dos partes están sufriendo y las dos partes no tienen sus derechos y tratar de ponerte en la balanza con el mismo peso, ¿no? A un Estado soberano que se defiende y a una agrupación terrorista, criminal de guerra que ataca deliberadamente civiles. Es una locura. Probemos nosotros si nos empiezan a agredir, por ejemplo, una banda terrorista desde Chile y la comunidad internacional la habla en igualdad de condiciones, ¿no? Que hay que reconocerles a los terroristas chilenos sus derechos, ¿no? A la par del Estado argentino. Lo vemos No con el sonaría. conflicto mapuche, puede ser un mínimo ejemplo Ahí aproximado. iba a No. ese ejemplo, o el conflicto que tiene Chile internamente en la Araucanía Claro, también. claro, claro. Imaginémonos eso. Lo que pasa es que, bueno, siempre a Israel se lo analiza desde el prejuicio o directamente desde la mala intención judeofóbica, antisemita, pero yo prefiero decirle judeofóbica siguiendo las enseñanzas del doctor Gustavo Perevnik. Entonces siempre hay un componente judeofóbico que traslada el odio del judío histórico a el odio a Israel, porque Israel es el judío entre los países. Entonces hay 192 estados en el mundo aproximadamente, 100 estados cristianos emparentados con el cristianismo o declaradamente cristianos o con la cruz en sus banderas, pensemos en los países nórdicos, pensemos en Inglaterra, hay 70 países musulmanes y hay un solo país judío en el mundo. Ese país judío en el mundo es el que vuelve loco a todo el mundo, el que despierta toda la catarata de críticas, parece que no existe otro conflicto en el mundo, y ahí es donde la comunidad internacional fija obsesivamente, negligentemente y con mala intención también su atención para tratar de reivindicar los reclamos que hace el liderazgo terrorista palestino. Totalmente. Ezequiel, una última, en cuanto, bueno, vos mencionabas que es clara a veces la ignorancia que tiene quizás este lado del mundo, este costado de Occidente, en cuanto al conflicto, que obviamente tiene connotaciones más allá de lo bélico, connotaciones religiosas, de fanatismo, fundamentalismo. La pregunta es para alguien que quizás no lo entiende o no lo sigue al detalle como lo siguen ustedes, ¿tiene solución esto de lo diplomático, desde lo político o de lo bélico? Sí, qué bueno que lo mencionás. Aquí, por supuesto, yo quiero distinguir lo que es la posición israelí de lo que es mi posición personal, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a empezar por lo que vos mencionaste, si hay solución o no hay solución desde lo religioso y desde lo bélico. Bueno, este conflicto está mal encarado cuando se plantea meramente como un conflicto territorial, donde unos dicen, bueno, si Israel, que robó las tierras, las devuelve, se crea el Estado palestino, esto se soluciona. Falaz, Israel no robó las tierras, los judíos siempre tuvieron presencia, por eso se llama la tierra de Israel, hubo dos estados judíos antes, el reino de Judea y el reino de Israel, nunca existió un Estado palestino, Israel compró los judíos de manera individual o de manera colectiva a través de organizaciones como Keren Kayemet, las tierras, hay títulos de propiedad de los judíos sobre las cuales empezaron a construir lo que sería el futuro Estado, y el resto de las tierras no fueron obtenidas a través de guerras imperialistas de agresión y conquista,
sino que fueron ganadas en guerras de autodefensa, ¿verdad? Y sobre todo recuperando territorio histórico. El conflicto no es meramente territorial porque el enemigo, que es el que inicia el conflicto, lo plantea en términos religiosos. Ellos dicen que tienen derecho divino a esas tierras. Pero algo que quizá la audiencia se sorprenda, ellos dicen que no solamente tienen derecho divino a esas tierras, ellos dicen que tienen derecho divino a todas las tierras del mundo, a todas las tierras del planeta Tierra, porque el Islam, la religión del grupo terrorista Hamás, la religión de la dictadura islamista iraní, que es la que financia a Hamás, dice que el mundo está dividido en dos partes, Dar el-Harb y Dar al-Islam. El Dar al-Islam son las tierras que ya están bajo dominio del Islam, y el Dar el-Harb son las tierras que deben estar bajo dominio del Islam. Y estas tierras son todo el mundo. El islamismo, que es la versión, la corriente política que lleva el Islam hasta sus últimas consecuencias, de la manera más extremista imaginable, dice que el Islam tiene que gobernar a través de un gobierno mundial. Eso es claro, eso es sencillo, no lo estoy inventando yo, lo dicen sus fuentes, lo dicen sus discursos explícitamente, solo hay que buscar en internet. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces vemos que desde lo territorial, digamos, el conflicto se solucionaría simplemente si todos nos arrodillamos y nos rendimos ante el Islam y le entregamos todas las tierras del mundo. Después, para que veamos si esto tiene solución, yo quiero citarte lo que dice la Carta Orgánica de Hamás, es decir, el instrumento jurídico fundacional del grupo Hamás. Citan una frase del imán Hassan al-Banna, que dice: Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, como antes aniquiló a otros. Bien, hasta ahí. El artículo 8 de la Carta Orgánica de Hamás dice: Alá es su meta, el profeta es su modelo, el Corán su constitución, la yihad es su senda y la muerte por Alá es su más alto anhelo. ¿Qué estamos diciendo acá entonces? Que si se siguen la voluntad de Alá, como entienden los musulmanes a Dios, que si se sigue las enseñanzas del profeta Muhammad, traducido al español como Mahoma, y que si el Corán es su constitución, entonces hay que considerarnos todos nosotros infieles y considerar que los musulmanes tienen derecho sobre nosotros. Si consideramos que la yihad es la senda, la yihad es la guerra santa musulmana, tenemos que entender que estamos bajo una guerra de agresión y conquista por parte del Islam hacia los infieles, hacia los cristianos, hacia los judíos, hacia los occidentales. Y si entendemos que la muerte por Alá es el más alto anhelo de esta gente, vamos a entender por qué les encanta tanto el terrorismo suicida, porque ellos van en un coche bomba, se inmolan, matan mucha gente y les prometen que 70 vírgenes los están esperando en el paraíso musulmán en el cielo. Y te quiero citar también el artículo 13 para que entendamos esto sobre la posibilidad de un acuerdo de paz, o de cuando la gente dice, che, bueno, ojalá que llegue la paz a Medio Oriente y que se den la mano y todo. Bueno, leamos el artículo 13 de la Carta Orgánica de Hamás. Las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. Eso lo dice textual, solamente hay que descargar la Carta Orgánica de Hamás y leerla o escucharlos a ellos mismos en su discurso. No es una teoría de la conspiración, no es algo que me estoy inventando yo, no es algo que se inventa Israel. Eso lo dicen ellos. Lo único que hay que hacer es leerlo y entenderlo. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de paz con Hamás. La posición israelí es, o históricamente ha sido, no negociamos con terroristas. Por eso Israel, digamos, empezó a entenderse con la autoridad palestina, que deriva de la Organización de la Liberación de Palestina, de que supuestamente abandonaba el terrorismo y pasaba a ser una entidad política. La autoridad palestina gobierna en Cisjordania, Hamás gobierna sobre la Franja de Gaza. Entonces Israel se entiende con la autoridad palestina en Cisjordania, no se entiende con Hamás en Gaza. ¿Cuál es la postura, al menos explícita, de sucesivos gobiernos israelíes? Bueno, tratar de llegar a un acuerdo de paz con la implementación de un Estado palestino con la autoridad palestina. Ahora, este Estado palestino tiene que ser desmilitarizado
porque no hay garantía de que no nos vayan a atacar. De hecho, la autoridad palestina sigue teniendo un brazo armado, que es Al-Fatah, que sigue cometiendo atentados terroristas contra asentamientos judíos en Cisjordania. Bien. Bueno, o sea que Eso es. Si vos me preguntás cuál es la posición mía, no están las condiciones dadas para hacer la paz con ninguna de las dos fuerzas, porque las dos fuerzas siguen deseando la aniquilación de Israel en el corto o en el largo plazo. Bueno, ha sido muy claro, Ezequiel, es un conflicto bastante complejo, amplio, así que te agradecemos el tiempo y posiblemente te vamos a estar nuevamente llamando para ir, bueno, siguiendo un poco el día a día de este conflicto que parece no tener fin. Así que, bueno, una vez más, gracias y, bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Julio, por la oportunidad de hablar acá con vos y bueno, un saludo para toda la audiencia y en lo posible nos reencontraremos nuevamente para tratar algún tema en el fin. Muchas gracias.